Bueno, vamos entonces ahora al modo de revelación de la profecía, que es el segundo modo, la profecía. Algo me dice que el internet acá está mal hoy. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, tras la teofanía ¿hasta quién va? La teofanía, aquí, teofanía. ¿Hasta dónde fue? Hasta Moisés. Después de Moisés, el medio predominante de revelación divina se vuelve interno y verbal, que es la profecía. La palabra para profeta es la palabra navi. ¿Qué es un profeta o un navi cuando se mira en todo el Antiguo Testamento? Es un portavoz de Dios, principalmente el profeta que hace, comunica su palabra. Miren Éxodo 4, yo no creo que no lo haya notado. Éxodo 4:10. Sí, aquí está. Éxodo 4:10. Aquí vamos a ver qué es la profecía. Éxodo 4:10. Entonces, ¿están conmigo? Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve. ¿Y qué pasa? Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Es decir, Señor, por favor, habla a través de quién. De otro. Sí. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además, ahora él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras ¿en qué? ¿Qué va a ser la profecía? ¿Qué es poner las palabras en la boca? Mira, yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás señales. ¿Qué es un profeta? No es teléfono roto. ¿Cómo? Exactamente. Un profeta es un repetidor del mensaje ¿de quién? De Dios. Por eso, si el profeta falla, ¿qué problema hay? No, no hay, no está Dios. Ahí no está Dios. Se enojó, se airó, sí. Así es, sí. Entonces miren Jeremías 1:2. Miren Jeremías 1:2. Ojo que esto es muy importante. Los carismáticos que dicen que continúa el don de profecía, dice que el don de profecía cambió. Que ahora en el Nuevo Testamento el don de profecía puede fallar. Puede fallar, ¿sí es claro? Entonces, el argumento de ellos es que hay profecías que sí ocurren, pero hay profecías en las que puede haber un grado de error, ¿sí es claro? No, no, sí, no dicen qué porcentaje, no creo que digan el 50. Miren porque esto es un error. Vamos a ir Jeremías 1:2, ¿sí? Jeremías 1:2, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué vino a él? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué dijo? Siguió. Sí, miren en el 4. Y vino a mí la palabra del Señor. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás.
No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. ¿Qué debía decir? Pero ahí dice en el versículo 7, todo lo que yo qué. Ay, no puede ser, ¿se durmieron? En el 7, todo lo que te mande, dirás. ¿Qué es? Es un dictado y tú tienes, lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Repetirlo. Miren el 9, entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Qué es lo que va a hacer después? Arrancar y derribar, destruir y derrocar. Él va por las naciones y anuncia el juicio y también la restauración que va a venir. Entonces, ¿cuál es el Señor? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Dios está poniendo sus palabras en la boca del profeta. ¿A través de quién lo hizo? Miren 2 de Pedro otra vez, 2 de Pedro 1:20. ¿Se acuerdan? ¿A través de quién lo hizo? Ahí lo dice. ¿Se acuerdan? 2 de Pedro sí ya lo leímos, pero no sé si se acuerdan qué dice. 2 de Pedro 1. Claro, ¿hablaron qué? ¿Siendo qué? Inspirados, aquí es cargados por el Espíritu Santo. Pregunta, ¿quién ayudó a los profetas del Antiguo Testamento? ¿El Espíritu Santo hizo que la profecía fuera infalible en el Antiguo Testamento? Claro, porque el Espíritu Santo fue el medio que Dios usó para poner sus palabras. Ellos recibían un dictado. Ahora, ¿cuál es el Espíritu que opera en el Nuevo Testamento? ¿Y ahora estamos en un pacto mejor? Si es el mismo Espíritu Santo y estamos en un pacto mejor, ¿ahora fallan las profecías? No, no tiene ningún sentido que las profecías fallen. No es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Ahora, ¿cómo es la naturaleza de esta revelación? El profeta no ve una figura divina, sino que recibe internamente la palabra de Dios. Su mente es iluminada y movida por el Espíritu. Dios pone su palabra en su boca. ¿Listo? Ahora, hay dos formas en las que se usa la profecía. Por ejemplo, miren 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9. El vidente, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Vidente. La palabra vidente es roé, en el hebreo roé. Se traduce como el que ve. Esto hace referencia, si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, es más a la revelación que viene de Dios. El profeta recibe la revelación de Dios, que es como esa palabra roé. Pero ya la palabra naví, que también se usa para profecía, ya es cuando se le habla a las personas. Es como que para profeta están esos dos. Él es el que ve, el que recibe, pero también miren 2 de Samuel 24:11. 2 de Samuel 24:11. Así es. Entonces miren, la palabra roé o sé describe al profeta en su relación con Dios, el que ve la visión. Por eso en parte el Señor dice en Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto del Señor? Es un descargo que él hace contra los profetas. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y escuchó su voz? No había ningún profeta que estuviera en el secreto del Señor y escuchara su voz. Y Naví ya describe más al profeta en su relación con el pueblo. No solo es como Jonás, ¿no? Jonás recibió la roé, la visión, pero ¿qué hizo con el Naví? Y ese pasaje es muy impresionante. ¿Qué hizo él con la revelación que Dios le dio? Se la guardó. Ese pasaje, estoy estudiando Jonás esta semana y fue muy chistoso porque decía el autor, miren, todos están siendo sensibles a lo que Dios está haciendo. Los impíos están siendo sensibles. Hay un mar que nunca habíamos visto. Hay algo que está pasando aquí. Y decía él,
Todos los paganos son sensibles a lo que Dios está haciendo a través del mar. Y el profeta está durmiendo. O sea, es interesante que en el texto hebreo es descendió, 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 descendió. Y es como que solo Jonás, que hacía mala decisión, mala decisión, mala. O sea, como que en el hebreo es descendió, 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 descendió. Y llegó a un estado de completa indiferencia espiritual. Estaba completamente indiferente. De hecho, él dijo, voy a poner, mátenme, échenme al agua y se acaba el problema. Tremendo el grado de indiferencia, ¿no? El que llegó el profeta que tenía la roé, la visión de Dios, pero no la había comunicado, sí. No, no, no son. Sí, sí. N- No, el profeta es el mismo profeta y esto describe dos estados de la profecía. Entonces, uno recibe, pero después, ¿qué tiene que hacer? Entregarla. ¿Sí me entiende? O sea, eso sucede con todos los profetas. No es que hay un profeta para una cosa y un profeta para otra cosa, no. Con el mismo profeta ocurre que viene la roe y después tiene que anunciarlo a las personas. Sí, David. Esa fue como un modo de gobierno, pero parece que, ¿cómo era? Se me olvida la escala circular que hubo, pero no hubo como un solo jefe, sino que los profetas exhortaban al rey y el rey creo que rendía cuentas al sacerdote, como que había una especie de, no, no lo llamaría gobierno compartido, pero sí lo llamaría una cierta rendición de cuentas del rey. Entonces los profetas sí eran los encargados de, por eso por ejemplo Acab dice, bueno, traigan a los profetas y consultamos, que siempre hay uno que me consulta mal, este Miqueas siempre dice lo malo. Sí, más o menos así funciona. Bueno, la institución profética, vamos a Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿están conmigo? No aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el increíble que después todos lo hacían. Ni quien practique adivinación ni hechicería, Saúl, o que sea agorero o hechicero, o encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicerías y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Entonces, el pueblo de Dios, ¿qué no hace? ¿Para qué era la hechicería? Para el futuro. Hay un desespero por conocer qué va a pasar, qué va a ser de mí, el futuro, qué voy a hacer, y la gente se mete en cualquier cosa para buscar. Entonces, no, más bien que 15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. ¿Cuál es la voz que necesita el pueblo? La voz de Dios. Finalmente es la voz de Dios. Obviamente es la voz del profeta, ¿sí? Pero eso es muy importante, eso es muy importante. Porque nosotros, o sea, toda verdad es verdad de Dios. ¿Sí? ¿La Biblia es diferente a todas las verdades que encontramos en el mundo o es una verdad más? Si toda verdad es verdad de Dios, ¿esta verdad es diferente? Sí, es una verdad, pero es diferente. ¿En qué sentido es diferente?
es muy bien. Y es la palabra, dice en 2 Timoteo, que la escritura es inspirada por Dios. Y es la palabra única que es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad nos ha sido dada en esta palabra. Esto es muy importante. Porque lo que el pueblo necesita, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Nosotros, mira, si Dios no quiere revelarnos el futuro, no necesitamos ocuparnos del futuro. Necesitamos ocuparnos ¿de qué? De lo que Dios ha revelado en su palabra. Sí, donde Él se revela como un Dios que es fiel, que es bueno, que es misericordioso. Es decir, la voz que el pueblo de Dios necesita es la voz de Dios, no la voz de otras personas, no una incertidumbre por el futuro, no, necesitamos la voz de Dios. Entonces no escuchen a los agoreros, hechiceros, escuchen al Señor su Dios. ¿Qué sigue diciendo? ¿En dónde estamos? Se me olvidó. Ah, sí. Esto es conforme a todo lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo, sí, bueno. Entonces miren, Dios le prohíbe a Israel, aquí en el contexto, buscar conocimiento sobrenatural por medios paganos. ¿Cuál es la alternativa divina? El profeta de Dios. Dios instituye un canal legítimo de revelación, la profecía teocrática, mediante hombres escogidos y controlados por su espíritu. Así que en tiempos de angustia, lo único que una persona necesitaba escuchar, ¿qué era? El profeta, el profeta, el profeta. Por eso ya en la época de Jeremías no quieren al profeta. Quieren a alguien que les diga paz, paz, y no hay paz. ¿Sí? Propósito, garantizar una comunicación segura, autoritativa y santa entre Dios y su pueblo. El profeta actúa como mediador verbal del pacto, revelando la voluntad divina, escuchen esto, sin contaminación pagana. La verdadera profecía se distingue de lo oculto por su origen divino y su fidelidad. Miren Deuteronomio 13. No, aquí miren el 20:22, el Deuteronomio 18, 20:22. Pero el profeta, escuchen esto, pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta, ¿qué pasa? Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor. Si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Es decir, que un profeta, ¿qué debía hacer? Lo que Dios decía. Ahora, pero exactamente, él tenía que dar una profecía inmediata. Por ejemplo, hoy, mañana, eran muy claras, ¿no? Mañana, no sé, va a pasar algo. Y ese evento pasaba con precisión. No necesariamente no. O sea, la profecía tenía esas dos componentes. Una que era más o menos inmediata y otra más futura. Entonces, ¿debía cumplirse la profecía inmediata? Sí. Y así uno sabía que se iba a cumplir la futura. ¿Listo? Miren Deuteronomio 13 del 1 al 5. ¿Cómo dices? A veces sí, a veces no. Pero un profeta era creíble porque podía anunciar algo que iba a suceder y sucedía. Por ejemplo, el rey no sé qué ya no va a ser más rey, sucedía. La gente se daba cuenta. Y también el profeta hablaba en consonancia con la revelación anterior. Nunca un profeta podía contradecir lo anteriormente revelado. ¿Sí es claro? Un profeta revelaba de acuerdo a lo anterior. Nunca revelaba algo contradictorio al carácter de Dios, a las promesas de Dios, a lo que Dios había establecido. Por eso el Pentateuco es tan importante. Porque el pueblo, ¿qué debía hacer? Bueno, ahí viene un profeta. Lo que este profeta está diciendo, ¿está de acuerdo con lo que Moisés dijo o no está de acuerdo con lo que Moisés dijo? Si no está de acuerdo con lo que Moisés dijo, ¿qué es? Es un falso profeta.
Miren Deuteronomio 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal, un prodigio, y la señal o el prodigio, ¿qué pasa? Se cumple, supongamos que se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. Aquí, ¿qué está contradiciendo? El decálogo. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese señor de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Básicamente, el profeta, no, así si era un milagro, ¿qué pasa? No podía contradecir lo previamente revelado. Si contradice lo previamente revelado, no le creas. Aún si hace ¿qué? Milagros, si hace señales, si hace prodigios. Si esta persona no está hablando conforme a lo que ha sido revelado, no es profeta del Señor. ¿Listo? Claro, exacto. La voz de Dios. Sí. No, no viene en nombre del Señor, así es, no viene en nombre del Señor. De hecho, yo escuchaba a alguien que elogiaba a Charles Finney, Él fue un evangelista muy famoso en los Estados Unidos. Él utilizó mucho el llamado al altar y todo, levantar la mano, todo esto. Eso no necesariamente es malo, pero sí su enseñanza. Su enseñanza sí fue una enseñanza muy distorsionada, sobre todo la justificación, la salvación. Entonces no importa cuánto público mueva, cuántas emociones mueva, si no es conforme a lo que Dios ha dicho, no es palabra, no es profeta del Señor. ¿Sí? Bien, ahora, miren que ahí en el versículo 15 hay algo interesante. 18:15, ¿sí? Deuteronomio 18:15. ¿De quién habla Deuteronomio 18:15? ¿De quién habla? Pero miren el contexto, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Ese lo leímos ahorita. ¿Cuál es el contexto? Exacto, sí. No escuchen eso, porque yo qué les voy a dar. Ahí está ese versículo. La pregunta es, ¿ese solo habla de Cristo? ¿O también se refiere a la línea continua de profetas levantados en Israel? ¿O a los dos? A los dos, así es. Exactamente. Entonces, miren, este versículo tiene, aquí lo estamos viendo, si ustedes lo ven acá. Eh, ¿Qué color les gusta? ¿El rojo? Bueno. Uno es institucional. Se refiere a la línea continua de profetas levantados en Israel. Cada profeta fue un mediador verbal del pacto. Pero también este versículo apunta ¿a quién? Al Mesías, a Cristo. Este versículo también apunta al profeta final y supremo. De hecho, los tres oficios de Cristo son esos, ¿no? Cristo es rey, Cristo es profeta y Cristo es sacerdote, pero eso lo vamos a ver en Cristología. Cristo quien cumple y trasciende toda la institución profética. Él es el profeta, Él es el profeta. Miren 1 de Pedro 1, 10 y 11. Es interesante esta conclusión. Cristo no solo hablaba la palabra de Dios, Él es la palabra encarnada. ¿Sí? Qué bravo, ¿no? Tremendo, ¿no? Cristo no dice así, dice el Señor. En Él la profecía encuentra su cumplimiento, plenitud y finalización canónica. ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 10 y 11 que tienen allí? Qué bravo, ¿no? ¿Cuál era toda revelación, dijimos, es por medio de quién? De Cristo, siempre, el Logos. En el Antiguo Testamento, ¿quién obraba en ellos? Y los profetas hablaban y buscaban e inquirían para saber qué.
¿Quién era esa persona? ¿Quién es? El Espíritu de Cristo le está mostrando quién era el Mesías que había de venir. Y finalmente lo ven, ¿no? Finalmente, por ejemplo, cuando uno lee Juan, rápido empiezan a reconocer a Cristo como el Mesías. Todos los evangelios, las personas empiezan a reconocer a Cristo como el Mesías. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Miren, la profecía implica tanto recepción divina como comunicación humana. El profeta recibe las palabras de Dios y las comunica con autoridad absoluta, como Jeremías 9, aquí he puesto mis palabras en tu boca, y Jeremías 1:9, tú les hablarás y pondrás las palabras en su boca. La inspiración profética es verbal, plenaria y orgánica. ¿Qué significa? Son tres cosas. La inspiración profética es verbal, plenaria y orgánica. Entonces, primero, verbal. Las palabras mismas provienen de Dios. Lo que dijimos es un... Sí. Plenaria. ¿Qué significa plenaria? Toda la revelación es igualmente inspirada. Y orgánica. Dios usa la personalidad y el estilo del profeta sin comprometer la infalibilidad del mensaje. Dios usa la personalidad y el estilo del profeta. De hecho, de Jeremías, ¿qué decían? ¿Que era el profeta qué? Llorón. Llorón, sí. Aunque a él le tocó duro, pero Dios usa la personalidad y el estilo del profeta sin comprometer la infalibilidad. O sea, realmente el profeta sentía el mensaje, ¿no? No era como indiferente, no era como un sencillamente receptor, sino que él abrazaba, realmente abrazaba la revelación. Y de esa forma, ¿qué hacía? La comunicaba. Me gusta Sugel cuando dice, es como si tú vas a predicar del infierno. Bueno, si vas a predicar del infierno, no vas a predicar riéndote, haciendo chistes. No, porque hablar del infierno es un asunto ¿qué? Serio. Entonces, en ese sentido, Dios usaba la infalibilidad la personalidad y el estilo del profeta. Los hombres hablaron de parte de Dios siendo impulsados por el Espíritu Santo. Qué bravo, ¿sí o no? Preguntas. Eso es algo que es como yo me acostumbré, ¿no? A procesar la información. Hay personas que son más enérgicas, hay personas que son más calladas. De hecho, aún con la parte física, eso es impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que sienten el sonido. O sea, hay gente que realmente puede discernir entre agudos, graves. Mira, a mí usted me pone una vaina acá, otra, yo no entiendo nada de esas cosas. O sea, yo para mí estoy escuchando sonido. Entonces, como que aún en muchas cosas somos diferentes, procesamos diferente. Pero el mensaje sí es el mismo, ¿no? Sí, el mensaje, sí. Sí, así es. El mensaje del profeta es palabra de Dios, no una reflexión humana sobre ella. Por eso la profecía tiene la misma autoridad que la teofanía. Ambas proceden del mismo Dios con distinta mediación. Una es externa, la otra interna. Pero de autoridad tiene la misma autoridad. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué sucede con el debate en el Nuevo Testamento? A raíz del movimiento carismático, se plantea si la profecía del Nuevo Testamento es distinta del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿podría ser falible o no autoritativa? Entonces miren 1 Corintios 14, 29. ¿Qué dicen los carismáticos? Dicen 1 Corintios 14. ¿Qué dice? Sigue. Póngale cuidado, es que ese... ¿Qué dice ahí? El 29. Y los demás juzguen, ¿sí o no? Escúchenme esto. ¿Qué pasa si el domingo se levantan 3 profetas acá?
Y cada uno de los dos, tres profetas tiene un porcentaje de falibilidad. No sabemos cuál, hay un porcentaje. Tres. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios que un poco de levadura, no, en Gálatas creo que es, un poco de levadura leuda toda la masa. Si aquí se pararon tres profetas falibles, hablando a la iglesia, ¿qué ha recibido la iglesia? Aunque ha recibido la verdad, ¿qué ha recibido? Levadura. O sea, rápidamente la iglesia se pervierte. Si el que está hablando con profecía, cuando hablaba con el don de profecía, estaba fallando. ¿Sí me entienden? O sea, la labor del profeta era hablar conforme a lo anterior, pero también traía nueva revelación. De hecho, la promesa de la profecía es Joel 2, ¿no? Miren un momentico Joel 2. Aunque yo me estoy adelantando, pero miren Joel 2. ¿Por qué no tiene sentido? Es que no tiene sentido que, que la profecía sea falible. Joel 2. ¿Sí o no? ¿Cuál es la promesa ahí de Joel? Del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Se me olvida la del Espíritu Santo. Creo que está con el 16. Sí, ¿cómo dice? Espera que se me perdió Joel. Sí. Sí. ¿Ustedes creen que la audiencia original que tenía Deuteronomio 18, Deuteronomio 13, Números 12, creyeron que los profetas que iban a recibir eran profetas falibles? O sea, esta profecía es, ¿te daré qué? Joel 2, ¿sí? 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas, ¿qué harán? ¿Cómo lo entendieron ellos? Bueno, ellos van a hablar una profecía falible. ¿Ellos lo entendieron así? No. Cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, este es el pasaje que el apóstol Pedro utiliza. El Espíritu que operó en los profetas del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu. Antes estamos en un mejor pacto. Si ellos recibieron esta promesa, ¿cómo iban a entender que la profecía iba a ser? Falible, de ninguna manera. Si en la iglesia se paran tres profetas falibles, lo más posible es que ya haya un 15% de corrupción en la mente de la iglesia. ¿Y quién puede discernir si es una persona nueva la verdad del error? O sea, eso lo único que trae es herejía, herejía y herejía, herejía. Entonces volvamos a 1 Corintios. Se me olvida cuál es el pasaje de... es que no sé si es el 14 o el 12, ya les digo. 1 Corintios, sí, 14:29. Sí, 14:29. ¿No lo leyeron todo? ¿Quién lo leyó? El nuevo. ¿De pronto le quedó tinto o no? ¿Y los demás qué hagan? ¿Qué es lo que debemos juzgar? ¿Si la profecía es verdadera o falsa o si el profeta es verdadero o falso? ¿Qué debemos juzgar? ¿Al profeta o la profecía? ¿Cómo? Por eso, pero digamos que yo soy un profeta y hoy digo una profecía verdadera y mañana me equivoco, ¿ya que soy? Porque dice que si alguien habla en mi nombre con presunción y la profecía, ¿qué pasa? ¿No se cumple? ¿Qué es? Ahora nosotros no apedreamos, ¿no? Porque estamos bajo mejor pacto. Puede iniciar un proceso de disciplina, no necesariamente expulsión, pero sí puede iniciar un proceso de disciplina, ¿cierto? ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí? ¿No? Miren 1 Tesalonicenses 5. Eso es lenguas, ¿no? Eso ya es lenguas. El intérprete es para las lenguas, sí.
El de las lenguas, sí, es el lenguas, sí. Miren primera de Tesalonicenses, no mentiras, primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4, 4:1. ¿Están conmigo? Amados, no crean a quién. Amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben para ver si son, porque muchos falsos profetas han salido. ¿Qué se juzga, la profecía o el profeta? Al profeta, ese es el punto. Ya, o sea, si alguien falló, mira, tienes otro don, no es el don de profecía, no vuelvas a hacer eso. ¿Es claro? No es que se esté juzgando lo verdadero y lo falso, aquí se está juzgando al profeta. Miren 1 Tesalonicenses 5. Perdonado. Sigamos, por favor. Sujeto a los profetas. Sí, no, que está de acuerdo con la sujeción. Eso tiene interpretaciones. Uno es que está bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia y no lo hacen desorden. Y otro es que está de acuerdo también con la doctrina que se ha venido trazando. Sí, no, tenía que hacerlo. Por eso dice en el 29, háganlo todo decentemente y más adelante, en orden, en orden. De los ancianos, claro, así es, así es. Porque el espíritu de los profetas está sujeto, sí. Eh, ¿Qué les iba a decir yo? Sí, 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Miren el 16. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Entonces aquí es el versículo que más fuerte ellos utilizan para decir, aquí sí está hablando de la profecía, no está hablando del profeta, porque aquí dice, no desprecien las profecías y dicen, antes examínenlo todo y retengan lo bueno. Entonces ahí están diciendo, retengan lo bueno de la profecía. Dirían ellos, ¿no? Sí. Dentro de la profecía diría un carismático. Nosotros diríamos, no. Esta exhortación no solo hace referencia a la profecía, sino a todo lo anterior. A estar siempre gozosos, a orar sin cesar, a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal. Es como que retener lo bueno no es que el profeta decía una parte buena, otra parte mala, sino es estar con esa diligencia de probar el espíritu. Si no es de Dios, no puede no tiene el don de profecía. Puede tener otro don, puede pasar por un proceso de disciplina por haber dicho algo que no era, pero no estar discerniendo la verdad del error. ¿Sí? Preguntas. Cuando un profeta ya era autenticado, por ejemplo, miren Hechos 11, 27 y 28. No sé si es aquí que es. No, mentiras. Hechos 21, 9 al 11. Hechos 21, 9 al 11. Wayne Grudem es carismático, él dice que aquí hay una profecía falible, que en el Nuevo Testamento se ve una profecía falible porque aquí el profeta se equivocó. ¿Por qué no lo ataron los judíos, sino lo ataron los romanos? Entonces el asunto es que Pablo llegó al templo, los judíos lo vieron y querían matarlo. Ahí llegaron los romanos y lo apresaron y se lo llevaron. Pero realmente todo sucedió por causa de ¿quién? De los judíos. Entonces como que la intención de Lucas aquí no es decir, miren la profecía falible de Ágabo, está explicando lo que va a suceder con el apóstol Pablo, y creo que tampoco es un argumento para decir que la profecía falló. O sea, Pablo fue a Jerusalén, Pablo fue apresado,
estaba con los judíos lo iban a golpear y por eso los romanos lo toman. Pero son los judíos los que quieren juzgarlo, quieren que sea juzgado con muerte y de hecho quieren armar todo un carruaje para matarlo. Entonces, o sea, realmente la intención de atarlo era ¿de quién? De los judíos, porque los judíos querían matarlo y llevarlo preso. Entonces, la verdad es que ese argumento es muy, me parece a mí, ¿no? Muy débil. Y sí lo que dice acá, ¿no? A raíz del movimiento así. Algunos afirman que la profecía neotestamentaria es una revelación parcial, subjetiva o errante, distinta del estándar infalible de Deuteronomio 18, 20, 22. No existe, esto es importante, ¿no? No existe distinción terminológica entre profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo es profeta y en el Nuevo es profeta, nunca cambió. Los profetas del Nuevo Testamento cumplen el mismo oficio revelatorio. El Nuevo Testamento nunca sugiere una categoría inferior o falible de profecía. Toda profecía auténtica del Antiguo y Nuevo Testamento es infalible, autoritativa y divina en origen. Un profeta falible sería una contradicción teológica. Preguntas. El Nuevo Testamento usa los mismos términos griegos, allá lo vimos. Los profetas del Nuevo Testamento hablan revelación directa igual que los del Antiguo Testamento. Sus palabras forman parte del mismo depósito revelado. Miren Efesios 2:20 y Efesios 3:5. De hecho, el libro de Apocalipsis es una revelación, la revelación. ¿Sí? La revelación de Juan. Apocalipsis 1:1. ¿Será que es falible? No, de ninguna manera. Siempre las profecías fueron infalibles. ¿Y aquí qué le pasó a esto? ¿Qué dice Efesios 2:20? Ahí está el fundamento. ¿Qué dice? Sí. Jesucristo. Sí, muy bien. No sé qué le pasó a esto. ¿Será esto? ¿Qué hora es luego? Ah, sí, ya me está pidiendo que termine. Sí, los profetas no. Finalmente, Cristo es el profeta por excelencia. Lo mismo, que Cristo sea el profeta por excelencia nos muestra que toda la plenitud está en Él. Y Él como profeta tampoco nunca se equivocó. Él siempre como profeta fue infalible. Sus profecías fueron infalibles. Entonces, esperar algo menos de los profetas, pues ya es más una construcción teológica posterior. Sí. Mi hermano carismático, dígame. Si es verdadero o falso. Sí, así es. Ya no necesito profeta, muy bien. Sí, pero para ese tiempo mientras se ponía el fundamento. Por eso dice en Efesios 2:20 que él mismo constituyó, no mentiras, siendo ¿cómo es que dice Efesios 2:20? Siendo establecidos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces por eso habían profetas mientras el canon se cerraba, porque la profecía era para la edificación de la iglesia, porque ellos no tenían una Biblia, por así decirlo. Entonces los profetas estaban poniendo el fundamento del Evangelio, de Cristo. Las iglesias eran edificadas a través de los profetas y de la revelación progresiva que iba sumando. Entonces eso se vería más como una iluminación de la palabra. Es decir, dijo Owen, si un profeta dice algo que no está en la Biblia, pues no le creamos.
Y si dice algo que ya está en la Biblia, pues no lo necesitamos, como profeta, sí. Entonces, claro que alguien puede traer consuelo para una época. Yo creo que eso es más un don de conocimiento, de saber una situación específica, traer la palabra correcta, más como un don de sabiduría que un don de profecía. Porque la profecía necesariamente es revelatoria. Revela, el profeta revela lo que Dios le está diciendo, ¿sí? Y Dios le habla. Lo vamos a terminar de ver, no alcanzamos a ver hoy, pero si hoy hubiera profecía, no seríamos sola escritura. Porque si hay una profecía, esa profecía está a la par de la Biblia. Claro. Porque la palabra de los profetas estaba a la par de la escritura. Eran profetas. Cuando los profetas hablaban, decían, así dice el Señor. Entonces realmente hablaban la palabra de Dios. Realmente habían dos canales de autoridad, ¿no? Estaba la palabra hablada y la palabra escrita. Pero Dios quiso que el último fundamento fuera la palabra escrita. Sí. Pero eso lo vamos a terminar de ver cómo se va cerrando ahí. Bueno, no sé si tienen... Señor, ¿qué pasó? Sigo con ese palito ahí, sí, pero ya no lo puede quitar. Terminemos. ¿Les parece si oramos? Entre 8 días terminamos. Bueno, Señor, queremos dar gracias por este espacio en que podemos reunirnos en torno a ti, en torno a tu palabra. Señor, gracias por tu sabiduría, por la manera en la que te has revelado, pero sobre todo, Señor, porque nos has dado tu santa palabra para conocerte, para obedecerte, para seguirte a ti, para servirte, para amarte. Que tu palabra sea como dulce, Señor, a nuestro paladar, que sea miel a nuestro paladar. Que tu palabra sea nuestro tesoro, nuestra ayuda, nuestro refugio, nuestro alimento. Ayúdanos, Señor, por favor, a vivir para tu gloria, a crecer en amor por ti. Y estamos agradecidos contigo, Señor, por este tiempo. Así que bendecimos tu nombre, te damos muchísimas gracias y nosotros te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro.